Vamos con las novedades editoriales del mes de febrero. Hola, ¿qué tal estáis? Nuevo mes, nuevo vídeo de novedades. Esta vez estamos con las novedades de febrero. Y la verdad es que es un mes que viene cargadito, así que no me demoro mucho. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si queréis ayudarme podéis dar like a los vídeos o suscribiros al canal si no estáis suscritas o suscritos. También os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis allí conseguir más contenido exclusivo. Y ahora vamos a hablar de libros. Bueno, yo creo que el mes pasado quedó bien, os gustó el vídeo, os pareció útil esa estructura, así que vamos a repetirla. Os voy a decir el día del mes, todas las novedades que se publican ese día, que yo tengo apuntadas, ya sabéis que yo apunto pues de las que me entero obviamente y también las que me parecen interesantes para mí o para vosotras. Hay muchas que se me pasan, hay muchas de las que no me entero, así que seguidme en Instagram porque en Instagram yo os voy informando cada día de las novedades que os he mencionado aquí, pero también de todas esas novedades que no os he mencionado porque me he enterado después y las incluyo. Y así estáis informados día a día. Novedades que se publican ese día. Novedades que a mí me parecen más interesantes. Me paro, os explico y pasamos al nuevo día. Y así todo el mes. Venga, pues vamos con el día 1 porque es que empezamos ya desde el día 1 fuerte. El día 1 se publica El cuco de cristal de Javier Castillo, La balada de nunca jamás de Stephanie Garber, Un beso en la oscuridad de Joe Watson, Legado de Adrienne Young, Tú y yo y la increíble locura de estar juntos de Anna Forner, Mentiras piadosas de Jacqueline Winsper, El principio del corazón de Helen Hoang y Corazón negro de Holly Black. Vamos allá con las que os quiero resaltar o explicar algo de ellas. La primera, por supuesto, El cuco de cristal de Javier Castillo. Sabéis que yo no soy mega fan del autor, pero en un canal en el que hablamos de misterio yo sé que muchas de vosotras sí que lo seréis. Así que no quería yo dejar pasar de largo esta publicación. Os digo también que por lo que yo sé, es independiente a otros libros, así que se puede leer. Oye, igual es el momento de que yo le dé una segunda oportunidad. Puede ser, no lo descarto. Un trasplante de urgencia, un donante lleno de secretos. ¿Qué esconden los latidos de tu corazón? Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente, la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Stillville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón. Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante 20 años y en un pueblo hermético en el que justo el día de su llegada desaparece un bebé en un parque público. Contadme, ¿sois fans de Javier Castillo? ¿Os interesa este título? ¿Me recomendáis alguno en especial? Yo es que solo me leí el primerísimo de su primera trilogía. Entonces, si decido darle una segunda oportunidad, ¿con qué título lo haríais? Igual con este nuevo, claro, todavía no lo habréis leído, pero bueno, estaré atenta a todas vuestras opiniones. Os comento un poquito también, aunque no os voy a dar sinopsis, pero os quiero comentar La balada de nunca jamás de Stephanie Garber, porque hay amiga Stephanie Garber. Orden, vamos a ver. Este es el segundo libro de una biología o una saga, no me queda claro. El primer libro es Érase una vez un corazón roto, pero os cuento más, porque estos son dos libros, que el primero es ese y el segundo el que se publica ahora, pero estos dos libros entiendo, he oído que tienen relación con su primera trilogía, que es la trilogía de Caraval. Caraval son 3 libros, que es Caraval, Legendary y Finale. Están en español los 3, a pesar de los nombres, entonces yo creo que estos nuevos tienen algo que ver con esa trilogía. Creo que seguro comparten algún personaje, al menos uno, y no sé si de trama también tienen algo que ver. No sé si este autor os interesará o no, pero a mí esto me parece información útil, porque tú puedes decir, uy, qué cookie estos libros, no sé, me llama la sinopsis, no sé. No, llevan un orden. ¿Y quién te avisa del orden? Nadie. Ya lo voy a ir diciendo. Estoy un poco enfadada, porque yo, sabéis que en estos vídeos cada vez más estoy intentando daros información, porque yo me estaba dando cuenta de que tú hablas de novedades, vas diciendo títulos y luego esto es un jardín, porque hay sagas, hay colecciones, nunca se sabe cuál corresponde a quién, cómo leerlos, nada de nada. Entonces, cada vez estoy intentando buscar un poquito más de información, aunque a mí a lo mejor no me interese, pero para dárosla. Y ¿qué jardín es este? O sea, concretamente este mes, en este vídeo, me he enfadado porque es imposible en algunos casos enterarse del maldito orden de lectura de algunos libros. Es que no es tan difícil poner un número detrás del título. Bueno, pues no. Ya está. Esto era un desahogo personal, pero yo lo he hecho lo mejor posible. Espero que
algo de lo que os cuente os sea útil. Vamos con otro de los que yo quería resaltar, en este caso simplemente porque me gusta la autora, porque me leí otro libro y me gustó mucho, es de romántica y os voy a dar la pequeña sinopsis. Es El principio del corazón de Ellen Huang. Yo el título que me leí no era este, obviamente, pero me gustó bastante. La carrera de violinista de Anna Sun toma un gran impulso cuando un vídeo suyo se vuelve viral en las redes sociales, pero ahora la presión del éxito la bloquea cuando intenta replicar el momento. Y cuando su novio de toda la vida anuncia que quiere una relación abierta antes de establecer un compromiso definitivo, Ana, herida y enfadada, toma una determinación. Si él quiere explorar otras opciones, ella también lo hará. Por eso decide embarcarse en una serie de citas de una noche. Cuanto más inaceptables sean los hombres, mejor. Entonces conoce a Quan Diep, amante de los tatuajes y de las motos. Su primer intento de tener una cita de una sola noche fracasa, al igual que el segundo y el tercero, porque estar con Quan es más que sexo. Acepta a Ana de manera incondicional, de una forma que ella misma está empezando a entender. Sin embargo, cuando la tragedia golpea a la familia de Ana, ella asume un papel para el que no está preparada, hasta que la carga de las expectativas amenaza con destruirla. Ana y Quan tendrán que luchar por tener una oportunidad en el amor, pero para ello también tendrán que luchar por ellos mismos. Voy a reconocer que no es una sinopsis que a mí de normal me llamara mucho, pero me llama por ser de esta autora, porque ya digo que me gustó mucho su forma de escribir y sobre todo la perspectiva desde la que presentaba a los personajes. Más cositas que os quería resaltar. Obviamente también hay un título que todas estábamos esperando de este mes, que es Mentiras piadosas, que es el tercero de la colección de Maisie Dobbs. Y esto no me voy a parar mucho porque yo creo que todas lo sabemos y aquí sí que está claro, ¿vale? Está todo muy bien informado y si no ya os lo informo yo. Vamos ya por el tercero de la colección. El primero es Maisie Dobbs, una detective con intuición. El segundo es Tres plumas blancas y el tercero es el que vamos a tener ahora, que es Mentiras piadosas. Ya sabéis que es una colección muy larga y que tiene pinta de que vamos a ir teniéndolos todos. Os doy un poquito de qué va este tercer libro porque no hay ningún spoiler en esta sinopsis, es solo de qué va el caso del libro. Londres 1930. Maisie Dobbs tiene su propia agencia de detectives en Londres, esto lo vemos ya en el primero, y no le faltan los clientes. Por una parte, Scotland Yard le pide su colaboración para la resolución de un asesinato del que acusan a una joven campesina, y Sir Cecil Lapton, un afamado abogado que acaba de enviudar, le encomienda a Maisie una delicada misión: confirmar la muerte de su hijo desaparecido durante la Gran Guerra. Bueno, estos libros siempre tienen mucho que ver con la guerra, la posguerra, las consecuencias en los soldados de la guerra. Ya sabéis que yo siempre digo que, bueno, lo venden como cozy, pero tiene su dosis de dramita y de guerra, pero son muy buenos, así que ahí lo dejo. Y ya lo último que quiero resaltar de este día es el de Holly Black, porque Holly Black, ay amiga, Holly Black. Esta es una de esas autoras que yo veo problemas en encontrar cómo hay que leerla. Yo me voy a centrar en el que se publica el 1 de febrero, que es Corazón Negro, que es el tercero de una saga. Es una saga que empieza con Gata Blanca y sigue con Guante Rojo, y ahora tenemos este tercero. No es el último de la colección, y lo que yo os voy a leer para que sepáis un poco de qué va la saga es la sinopsis del primero, que se llamaba Gata Blanca, os recuerdo. Castle está maldito, atormentado por el recuerdo de la chica de 14 años a la que asesinó. La vida en el colegio es una prueba constante y en su casa todo es incluso peor. Allí nadie olvida que Castle es un asesino. Nadie olvida que no es un obrador de maleficios. La familia de Castle trabaja para una de las 5 grandes familias mafiosas de Estados Unidos. Desde que la magia se prohibió en 1929, sus practicantes se han visto arrastrados a la clandestinidad y la vida delictiva. Y aunque la gente sigue necesitando sus servicios, maleficios, asesinatos y transformaciones, la vida es dura. Su abuelo se ha dado a la bebida, su madre cumple condena en la cárcel, y sus hermanos lo detestan por ser el único de la familia incapaz de obrar magia. Sin embargo, en el seno de la familia de Castle se oculta un secreto aterrador que él está a punto de heredar, la verdad. A mí es una autora que me apetece mucho probar y esta saga tiene buena pinta. Aquí os dejo la información de esta. La autora tiene muchos más libros y cuidado porque todos pertenecen a colecciones o sagas. Apunte, que no quiero que suene a eso porque luego algunas me comentáis y no, a mí me encantan las sagas, me flipan las sagas y las colecciones, adoro, pero hay que dar el orden de lectura, porque si no se hace cuesta arriba. Vamos ya con el siguiente día, que es el día 2 de febrero, que os comento 4 publicaciones. Por un lado se publica Felices para siempre jamás, de Stephanie Perkins. Por otro lado, Amor y odio tienen 4 letras, de Eleanor Rigby. Aunque vuelvas a tener miedo, de Manu Erena. Y Lo que arrastra la lluvia, de Men Marías. De este día os voy a resaltar para contaros un poquito de qué va Lo que arrastra la lluvia, de Men Marías. Granada, 2007.
Un padre y una hija mueren a la vez. Pocos meses después, Marina, madre y esposa de los fallecidos, aparece en un parque. Ha dejado de ser la mujer que era, profesora de latín y aficionada a la moda, para convertirse en una mendiga que vaga por las calles de la ciudad. Carmen y su familia viven en un ático de lujo y disfrutan de una vida cómoda y sin preocupaciones, o al menos así era hasta que Marina aparece en su camino y acepta la generosidad de Carmen, que se ofrece a ayudarla. Cuando las vidas de las dos mujeres se cruzan, ambas toman un nuevo rumbo que las conduce hasta las profundidades del alma humana. Y es que a veces el agradecimiento puede convertirse en envidia y desconfianza. Mucho drama para mí, ya lo sabéis, pero puede ser bastante interesante. Pasamos al 6 de febrero, donde os comento 3 publicaciones de las que además os quiero decir cosas de todas. Tenemos Jawbreakers, Rebelión de Zoe Hannah Mikuta. Tenemos el Club de los Portaféretros de Paul Tremblay. Y tenemos Cuentos de lo Insólito de May Sinclair, de la editorial de la Biblioteca de Carfax. Empezamos por el principio. Jawbreakers. Es el primero de una biología. A mí me ha llamado mucho la atención, me apetece mucho, es juvenil, pero tiene pintaza. Y el segundo viene ya mismito, dentro de nada, concretamente el 6 de marzo. Y se llama God Slayers. Os voy a leer la sinopsis del primero, que es el que se publica el 6 de febrero, pero para que sepáis que si os interesa, pues no va a haber que esperar mucho y se van a poder leer los dos casi seguidos. La sombra del gobierno opresivo de Deidolia se expande con la ayuda de unas armas gigantes y mecanizadas denominadas ráfagas. La guerra y la opresión son el pan de cada día para los habitantes de las tierras yermas, que viven bajo el yugo de los crueles gobernantes de Deidolia. Eris Sindanai es una asesina de dioses, una rebelde joven y temeraria especializada en destruir a los ráfagas desde dentro. Cuando una de sus misiones se tuerce y acaba presa en Deidolia, conoce a Sona Stilcrest, una piloto de ráfagas mejorada cibernéticamente. Al principio, Eris considera a Sona su enemiga, pero Sona guarda un secreto. Se ha infiltrado en el programa de ráfagas para destruir a Deidolia desde dentro. A la par que el tiempo corre y se embarcan en su misión más peligrosa, un ataque directo al gobierno de Deidolia para acabar con él de una vez por todas, Eris y Sona empiezan a conocerse como compañeras, amigas y tal vez algo más. Me parece que puede ser súper divertido, me encantan los diseños de portada que creo que van a mantener los que ya había y me ha recordado mucho a Rollo Estelar de Brandon Sanderson, pero con estas dos protagonistas que tienen pintaza. Y a ver, es que aquí os tenía que seguir remarcando los títulos porque es que el siguiente es El Club de los Portaféretros de Paul Tremblay, que tiene una pinta increíble y es un autor al que yo quiero probar y ya se me está haciendo bola porque me llaman todos sus títulos y todavía no me he leído ninguno, por favor. En la década de 1980, Art Barbara no era lo que se dice popular. Era un estudiante solitario que escuchaba hair metal, tenía que dormir con un monstruoso aparato ortopédico por su escoliosis y había iniciado un club extraescolar de voluntarios en funerales poco concurridos. Por eso fue una sorpresa cuando una compañera de clase se apuntó al Club de los Portaféretros y le dijo que era una idea genial. Si hasta se llevó su Polaroid para hacer fotos de los cadáveres. Vale, esa parte sí había sido un poco rara. Como también lo era su obsesivo interés por una famosa tradición de Nueva Inglaterra que implicaba desenterrar a los muertos, y había otras cosas extrañas que sucedían siempre que ella estaba cerca, algunas bastante inquietantes. Pero eran amigos, así que no pasaba nada, ¿verdad? Décadas más tarde, Art intenta darle sentido a sus recuerdos escribiendo El Club de los Portaféretros. Sin embargo, lo que parecía la forma ideal de reconciliarse con su pasado tendrá consecuencias insospechadas cuando su vieja amiga lea el manuscrito. Me ha parecido súper guay y súper interesante y necesito leerlo. Se publica en Nocturna, como la mayoría, creo, de los títulos de este autor y me encanta. Y os tenía también que resaltar esta antología de relatos de May Sinclair porque me ha encantado que la sacaran. Yo no conocía a la autora hasta que leí un relato suyo en este librito de aquí, que es el de Reinas del Abismo, que es una antología de relatos de mujeres que escriben así cosas oscurillas. Y aquí venía el relato que se llama La naturaleza de las pruebas y fue uno de mis relatos favoritos de esta antología. Me quedé con muchísimas ganas de leer más de la autora y no puedo estar más feliz de tener ya una antología entera de ella. El relato que a mí me gustó, que era La naturaleza de las pruebas, también está en esta antología. Lo han llamado La naturaleza de la evidencia, creo. Vamos al día 7 de febrero, donde también tengo bastantes títulos que resaltar. El 7 de febrero se publica Bams de Nicole Arendt, Un príncipe encantador de Alison Kotzrum, Enebro y Espina de Ava Reed y La enciclopedia de hadas de Emily Wilde. Vamos a ver, empezamos resaltando Bams, porque, a ver, para bien o para mal, si hay algo de vampiros, yo os lo resalto, lo siento. Te damos la bienvenida a Bams, una academia de élite en los Alpes suizos para los hijos de las familias de vampiros más ricas y poderosas.
Dillon no pertenece a este mundo, es un Danthir, mitad vampiro, mitad humano, que ha sido enviado a Vamps para aprender a potenciar su lado vampírico. Metido en la boca del lobo, deberá dejarse llevar por sus colmillos si quiere sobrevivir. Pero la sangre nunca miente y por las venas de Dillon corre algo especial que el resto no tiene. Y a medida que su poder crece, también lo hace la diana que lleva en la espalda. O sea, Academia de Vampiros yo siempre sí. Luego, a ver, un príncipe encantador. Es que tiene pinta de ser una rom-com que también es de mi estilo, así que os la resalto un poquito con su sinopsis. Dev Despand siempre ha creído en los cuentos de hadas, así que no es de extrañar que haya pasado toda su carrera creándolos en el reality show de citas y comieron perdices. Como el productor más exitoso en la historia del programa, Dev siempre escribe la historia de amor perfecta para sus concursantes, incluso mientras su propia vida amorosa se desmorona. Pero entonces el programa incorpora al desacreditado prodigio de la tecnología Charlie Winslow como su nueva estrella. Charlie está lejos de ser el príncipe azul romántico que y comieron perdices espera. No cree en el amor verdadero y solo ha accedido a estar en el programa en un intento desesperado de limpiar su imagen. Frente a las cámaras es un desastre con ansiedad que no tiene ni idea de cómo salir con 20 mujeres en la televisión nacional. Detrás de las cámaras es frío, complicado y está cerrado emocionalmente. Mientras Dev lucha por conseguir que Charlie conecte con las participantes en una gira mundial frenética, ambos empiezan a abrirse con el otro y Charlie se da cuenta de que tiene mejor química con Dev que con cualquiera de sus coestrellas femeninas. Pero incluso los realities tienen un guión y para encontrar el felices para siempre tendrán que reconsiderar cuál es la historia de amor que se va a contar. Bueno, pues una rom-com de dos chicos en un reality. O sea, a mí la mierda esta de comedia romántica con realities, ya sabéis que me ha llamado en todas y cada una de las sinopsis que he estado leyendo últimamente. Os lo dije en el vídeo de comedias románticas navideñas. Pues aquí seguimos, haciendo una lista interminable de libros románticos con reality shows que yo quiero leer. Enedro y Espina, una fantasía juvenil que tiene también muy buena pinta, entonces yo también quería pararme un poquito. Una terrible maldición, una ciudad agitada, un monstruo con un apetito insaciable. Marlinchen y sus dos hermanas viven con su padre hechicero en una ciudad que está cambiando la magia por la industria. Como las últimas verdaderas brujas de Oblia, ella y sus hermanas no son más que una atracción turística, mientras tratan a sus clientes con remedios arcaicos y los engatusan con un encanto nostálgico. Marlinchen se pasa los días descubriendo secretos a cambio de unos rublos y tratando de aplacar a su tiránico y xenófobo padre, quien mantiene a sus hijas aisladas del mundo exterior. Pero de noche, Marlinchen y sus hermanas salen a escondidas para disfrutar de los servicios de la ciudad y deleitarse con las emociones que ésta ofrece, en especial con el recién establecido teatro de ballet, donde Marlinchen conoce a un bailarín que enseguida atrapa su corazón. A medida que los encuentros nocturnos de Marlinchen se vuelven más apasionados y frecuentes, también lo hace la amenaza de la ira y magia de su padre. Y mientras que la cultura de Oblia florece y su industria aumenta, un monstruo acecha entre todo ello, nacido de la intolerancia y el resentimiento, y bañado con un poder procedente del viejo mundo. Marlinchen, atrapada entre la historia y el progreso, la sangre y el deseo, deberá recurrir a su propia magia para mantener a la ciudad a salvo y encontrar su lugar en ella. Y pasamos al último, que este es que es uno que yo llevo esperando un tiempo, que de verdad, desde que oí que se publicaba y encima vi lo precioso que es, lo necesito, que es la enciclopedia de hadas de Emily Wilde, que es de Heather Fowlett. Sumérgete en el mundo de las ocultas, en esta historia llena de magia oscura, amistad y amor, de la mano de una de las académicas más reconocidas en materia de hadas, Emily Wilde. A Emily Wilde se le dan bien muchas cosas, es experta en el estudio de las hadas, es una erudita excelente y una investigadora meticulosa que está escribiendo la primera enciclopedia del mundo sobre el conocimiento popular de las hadas. Pero a Emily no se le da bien la gente, así que cuando llega al miserable pueblo de Ravnsnisk, cosa innombrable, no tiene intención de hacerse amiga de sus huraños habitantes. Tampoco le interesa pasar tiempo con otro recién llegado, su elegante e insoportable apuesto rival académico, Wendell Bumblebee. Sin embargo, a medida que Emily se va acercando cada vez más a descubrir los secretos de las ocultas, la raza de hadas más esquiva, que acechan en el bosque sombrío a las afueras del pueblo, también se ve envuelta en otro misterio. ¿Quién es Wendell Bumblebee y qué quiere en realidad? Para hallar la respuesta, deberá resolver el mayor enigma de todos, su corazón. O sea, es una especie de Dark Academia, pero de una señora que estudia las hadas y hace una enciclopedia. Es que todo lo demás da igual. O sea, el concepto, por favor, y la belleza de la edición. Pasamos al 8 de febrero, que se publica Donde el silencio se rompe, de Susana Herrero. Nunca será como siempre, de Arantxa Comas. Esa chica me vuelve loca, de Kelly Kingsland. Yo siempre seré yo a pesar de ti, de Teresa López Cerdán. Y Buenos tiempos, de Victoria González Torralba. Aquí os resalto 3, si no me equivoco.
Donde el silencio se rompe, de Susana Herrero, que es una fantasía que tiene muy buena pinta. En un mundo en el que los hijos de los dioses son los encargados de luchar contra las fuerzas del mal para mantener el equilibrio entre lo mundano y lo divino, en un mundo donde los dragones se niegan a seguir el dictado de esos mismos dioses, declarándose enemigos del Olimpo, las vidas de Loven Kennedy y Tristan Drake colisionarán y se unirán sin remedio. Ellos saben que son enemigos, que pertenecen a bandos diferentes, pero no habían llegado a conocerse. Sin que puedan hacer nada para evitarlo, se verán inmersos en una realidad en la que Loven tendrá que vivir en territorio hostil y si Tristan averiguara quién es ella sería su fin. Juntos emprenderán un viaje que los llevará a reescribir la historia, su historia. Separados por el destino, reunidos por la sangre, liberados por el amor. Bueno, pues una especie de enemies to lover, pero en un mundo de fantasía. Esa chica me vuelve loca, de Cacao Books, de Kelly Kinslen. Scotty es la jugadora estrella del equipo de baloncesto de su instituto y acaba de perder de forma espectacular contra el equipo de su exnovia. Al salir del aparcamiento se golpea sin querer contra el coche de Irene Abraham, la capitana de las animadoras y la persona contra la que mantiene una cruzada personal por un agravio en una fiesta. Ahora tendrá que llevar a Irene al instituto todos los días. Para Scotty, estar con Irene es una tortura, hasta que descubre que su exnovia está celosa de su nueva relación. Quizá pueda sacar algo de esto, aunque eso implique tener que convencer a Irene para que se preste al engaño. Bueno, pues una comedia romántica juvenil entre dos chicas que me parece estupenda. Y me queda Buenos tiempos de Ciruela, que es una novela negra. En la España de los años 70, en pleno despertar turístico, Laura vive con sus tíos, un hombre autoritario y una mujer de carácter áspero, en un pueblo de la costa mediterránea. Para contribuir a la economía de la casa, limpia apartamentos y trabaja como camarera en la cantina de Juan Sil, un tipo oscuro y voluble que sin embargo constituye su única fuente de afecto. Todo en el destino de la joven parece ya trazado hasta que una madrugada, mientras pesca con Sil, rescata del mar la pierna de un cadáver. A raíz del siniestro hallazgo, Laura se verá envuelta en un misterio del que será protagonista involuntaria y sobre ella recaerá también la responsabilidad de resolverlo. El problema es que no tiene ni idea de cómo hacerlo y tampoco de qué manera afrontar esa nueva realidad sembrada de amenazas en la que nadie resulta ser quien parece. Alex Lobo, un delincuente irresistiblemente atractivo, Antonio, un veraneante que le descubrirá el amor por los libros, o el hombre de los perros, un vagabundo de turbadora presencia. Tiene muy buena pinta, una protagonista interesante y una novela negra que puede ser de estas un poco modernizada, así que bien. Pasamos al 9 de febrero, en el que tenemos 3 títulos y aquí viene uno de los gordos. De los gordos de verdad, de los que no os voy a dejar de hablar. El 9 de febrero se publica Amor y conveniencia, de Raquel Arbeta, Samson y Nadiezza, de Andrei Kurkov, y Finlay Donovan, una escritora de muerte, de Eli Cosimano. ¿Cuánto llevo yo esperando esta publicación, esta última? Bueno, vamos a ver, vamos a pararnos porque a pesar de que hay una estrella, claramente, os resalto las 3, ¿vale? La de Andrei Kurkov, porque es una novela de detectives y creo que a muchas os puede gustar, se desarrolla en Kiev en 1919. Los bolcheviques han tomado el mando de la ciudad y reina el descontrol. En un clima de robos y asesinatos diarios, el joven Samson Koletsko pierde a su padre y una oreja a manos de los cosacos y se ve casi por accidente como jefe de la policía soviética. Su primer y peligroso caso, que incluye una oreja cortada, un hueso de plata y un traje de inusual tamaño y exquisita tela inglesa, lo sumergirá en el caos de Kiev y en los brazos de Nadiezza, una ardiente bolchevique de la que Samson ya no podrá separarse. Después os resalto otra que la verdad es que a mí me apetece muchísimo también, lo que pasa es que ha caído en un día que la eclipsa la otra. Pero Amor y conveniencia es un título que yo tengo ahí en la cabeza haciendo chiribitas entre la nueva romántica que se está publicando. Londres 1844. Mientras las jóvenes aristócratas se preparan ansiosas para dar con un buen marido, Hope Mouth, hija del vizconde Lowry, ha perdido la esperanza. Con su apellido como único aval tras un terrible accidente, los salones de baile ya no tienen nada que ofrecer. Caden Dagger es uno de los empresarios más exitosos y acaudalados de la capital inglesa, pero sus orígenes humildes le impiden ser considerado como algo más que un advenedizo. Entre la élite londinense, Caden tiene un objetivo: encontrar un enlace que le abra por fin las puertas de la cumbre social. Hope y Caden parecen ser la solución perfecta el uno para el otro. Su unión acabaría de una vez por todas con sus problemas. Es un trato inmejorable. Sin embargo, la complicidad que surge entre ambos los llevará a preguntarse: ¿acaso es posible convertir un matrimonio por conveniencia en amor verdadero? A ver, es una de estas historias de romance de época que puede ser muy chachi, pero en este caso escrito por una autora nacional que ojalá también se haga un huequito en nuestros corazones.
Y ahora me satisface anunciar que el 9 de febrero se publica Finlay Donovan, una escritora de muerte. Os voy a leer la sinopsis, aunque esta es una sinopsis que yo ya os he leído, bueno, hacía mi propia traducción simultánea muchas veces, pero ahora os voy a poder leer una sinopsis en español decente por primera vez. Estoy emocionada. Este libro es súper divertido. O sea que, por favor, ojito, que viene por fin ese cozy mystery que yo quiero. Finlay Donovan es una escritora de muerte, pero no es que le vaya muy bien. Es madre soltera y estresada de 2 hijos y novelista en apuros, y su vida un caos. El nuevo libro que le prometió a su agente literaria aún está por escribir. Su exmarido ha despedido a la niñera sin consultarlo con ella, y esa misma mañana ha tenido que llevar a su hija de 4 años a la escuela con el pelo pegado a la cabeza con cinta adhesiva, después de un incidente con unas tijeras. Cuando alguien escucha por accidente la conversación de Finlay con su agente sobre la trama de su nueva novela de suspense, la confunden con una asesina a sueldo, y Finlay acepta sin darse cuenta una oferta para deshacerse de un marido tóxico, cuya recompensa le permitiría llegar a fin de mes. Pronto Finlay descubre que los crímenes de la vida real son mucho más complejos que en la ficción, especialmente cuando se ve implicada en la investigación de un caso real de asesinato. A ver, por favor, todas inmediatamente a comprar y leer esta novela. Paro ya aquí porque os voy a estar hablando de ella como todo el rato, todos los días, a todas horas. Pasamos al 13 de febrero con la publicación de un thriller. Esta vez solo tengo apuntado uno, así que os lo digo y lo resalto también. Una familia casi perfecta, de Jane Semilt, que por lo que yo sé es la primera obra publicada de esta autora. Jenny es una doctora casada con un famoso neurocirujano y madre de 3 adolescentes. Cuando su hija de 15 años, Naomi, no regresa a casa después de la escuela, la vida perfecta que Jenny creía haber construido se desmorona. Las autoridades dan la voz de alarma y comienza una campaña nacional para buscar a la pequeña, pero sin éxito. Naomi se ha esfumado y la familia está destruida. Pasan los meses y las peores hipótesis se vuelven cada vez más plausibles, pero a falta de pistas la atención sobre el caso se diluye. Jenny, sin embargo, no se rinde. Un año después de la desaparición de su hija, sigue buscando la verdad. Pronto se da cuenta de que las personas en las que confiaba están ocultando secretos terribles, y la primera, su propia hija. Siguiendo las tenues huellas que la niña ha dejado atrás, Jenny se dará cuenta de que su hija es muy diferente de la chica que creía haber criado. Bueno, pues un thriller que no sabemos cómo estará, pero siempre está bien descubrir autoras nuevas. El 15 de febrero se publica la continuación de un libro que la verdad es que creo que muchas sí que estamos esperando. Se publica La secta, de Camilla Lackberg y Henrik Fexeus. La secta es la segunda parte de la colección que empezó con El mentalista. El mentalista es un libro que a mí me entretuvo bastante, que la verdad es que recomiendo. A mí me pareció muy divertido porque me gustaron mucho los crímenes, a pesar de que los personajes, bueno, pues hay que tener un pelín de paciencia con ellos porque son un poco irritantes y, bueno, pues desde luego son el ejemplo perfecto de todos esos investigadores con traumas variopintos que a veces no nos gustan. Pero en este caso, yo a pesar de eso me lo pasé muy bien, así que tengo ganas de leerme esta segunda parte. El 16 de febrero se publica Bruma Roja, de Lucía G. Sobrado, que es el comienzo de una biología, Lightlark, de Alex Aster, y El hombre que mató a Antía Morgade, de Arantxa Portavales. En este caso os voy a resaltar Bruma Roja porque es una fantasía de una autora nacional que me ha llamado mucho la atención porque no sé si llega a retelling o es más una mezcla de cosas de cuentos de hadas, y a mí eso me flipa. Roja siempre trabaja sola, no solo porque se ha convertido en la cazarrecompensas con los métodos menos ortodoxos de los 3 reinos, sino porque esconde demasiados secretos. Entre ellos, una bestia que cada día, al salir el sol, la transforma en un ser violento e incontrolable. Cuando los habitantes de Fabel convocan una asamblea clandestina para acabar con el hada madrina, la villana que conjuró la bruma que les ha hecho olvidar todo lo que fueron, nadie espera que aparezca Roja. Allí se encuentra también Lobo, un hombre alto, moreno y de intensos ojos amarillos que la tienta con un reto casi imposible: aniquilar ella misma a la tirana. Movida por el odio hacia la mirada desafiante de Lobo o por la culpabilidad de algunos actos impunes del pasado, Roja acepta, pero eso implicará viajar junto a él y a otros compañeros que ocultan tantos o más que ella. Y cambiando completamente de tercio y yéndonos de nuevo al misterio, tenemos El hombre que mató a Antía Morgade, que es de una autora que sé que a mucha gente le flipa, que es Arantxa Portavales. Santiago de Compostela 2021. 6 amigos acuden a una cena de reencuentro tras más de 2 décadas sin verse. Durante el espectáculo de fuegos artificiales previos a la festividad del apóstol, un disparo a bocajarro acaba con la vida de uno de ellos.
Pronto quedará patente que la clave del asesinato se remonta a lo sucedido en el piso de menores tutelados que compartieron de adolescentes, el suicidio de Antía Morgade después de que uno de sus educadores, Héctor Villavoy, abusara de ella. Tras una condena de 20 años de prisión, Villavoy acaba de volver a la calle, pero ha desaparecido sin dejar rastro. El inspector Santiago Abad y la subinspectora Ana Barroso deberán enfrentarse a la resolución de un crimen en el que todos los indicios apuntan al hombre que mató a Antía Morgade, pero a medida que una serie de secretos inesperados salen a la luz, ambos tendrán que encontrar la manera de sobreponerse a sí mismos para evitar un nuevo asesinato. El 20 de febrero se publica Cómo contar estrellas de Ainhoa Garachar Marrero. El 21 de febrero se publica Una lección de amor de Susan Enoda. Y aquí me voy a parar un poquitito porque de nuevo tenemos un romance de época, pero esta vez creo que hemos encontrado una sinopsis que suena bastante original y que a mí me ha apetecido un montón. Emmeline Percy está dispuesta a hacer cualquier cosa para conservar su adorado hogar. Lo único que hace falta es un matrimonio de conveniencia y una pequeña mentira piadosa para cumplir con los estúpidos requisitos de herencia de su familia. Emmeline y William Percy han disfrutado de un ideal matrimonio de conveniencia durante 8 años. Su relación es la perfecta combinación de sus talentos y metas. Han establecido vidas separadas y en fantástica armonía bajo el mismo techo, y están satisfechos con esa situación, o eso piensa Emmeline. Sí, en secreto, William ha anhelado algo más por parte de su esposa. Ha conseguido conformarse con su impresionante talento como anfitriona, que lo ha ayudado a avanzar en su carrera. Cuando el abuelo de Emmeline, el solitario duque de Wellsire, los convoca para su fiesta de cumpleaños y pide que lleve a sus 2 pequeños y angelicales hijos, William se queda estupefacto al descubrir que su muy correcta esposa se ha inventado no 1, sino 2 herederos para cumplir con el acuerdo y poder vivir en Winnover. Pero ¿qué podría salir mal si Emmeline y William unen fuerzas y piden prestados a 2 querubines para hacerlos pasar por suyos? Así entran en escena George, de 8 años, y Rose, de 5, los 2 huérfanos más rebeldes de Gran Bretaña. A medida que se desata la locura, su cuidadoso y profesional acuerdo toma algunos derroteros sorprendentemente íntimos. Quizá hace falta perder un poco la cordura para crear el final feliz perfecto. La verdad es que no sabía nada de este libro, aparte de que leí la sinopsis y me he enamorado. Quiero leerlo. El 22 de febrero se publica 6 grullas de Elizabeth Lim y Querida Dolly sobre el amor, la vida y la amistad de Dolly Alderton, que tuvo mucho éxito con el primer libro que publicó, que era Todo lo que sé sobre el amor. Pasamos al 23 de febrero, que este es otro día gordo. Este es otro día de marcar con 800 círculos en el calendario, porque se publica por fin en español El Café de las Leyendas. Sabéis que yo lo tengo por aquí también en inglés, es precioso, es súper bonito. La portada que va a ver en español es muy parecida a esta, es esta. Y la verdad es que creo que me voy a hacer con él también en español porque no estamos bien de la cabeza. Como digo, para mí las 2 estrellas de este mes son Finlay Donovan, por supuestísimo, y El Café de las Leyendas de Travis Baldree. Este es un libro que ya lo sabéis, lo ha petado muchísimo fuera, es un libro que fue autopublicado, lo petó autopublicado, lo publicaron por editorial fuera, lo ha petado en editorial y lo han traído también a países extranjeros y menos mal que España es uno. El término cozy traspasa a la fantasía y encontramos lo que va a ser claramente un nuevo género de moda, que es el cozy fantasy. Agotada después de pasar décadas luchando en batallas sangrientas, Viv, una orco bárbara, decide que es hora de colgar su espada y comenzar una nueva vida, una que le brinde alegría a ella misma y felicidad a los otros. Su nuevo objetivo la lleva a dirigirse hacia las calles de Thun, donde planea abrir la primera cafetería que haya visto la ciudad, sirviendo una bebida que ninguno de los ciudadanos ha probado antes. Pero emprender un nuevo negocio nunca es fácil, especialmente cuando arrastras un pasado complicado y los viejos enemigos pueden alterar tus planes de futuro. Para construir algo que permanezca en el tiempo, Viv necesitará rodearse de un maravilloso grupo de personajes que no solo le ayudarán a poner en marcha su cafetería, sino que también le enseñarán mucho acerca de la amistad y de cómo lidiar con los problemas de forma civilizada. Viv está decidida a alcanzar una nueva vida sin recurrir a la violencia y quién sabe, puede que incluso encuentre el amor por el camino. O sea, me hace feliz solo leeros la sinopsis, así que ya está. Como he dicho con el de Cosimano, igual, por favor, todo el mundo a comprar y leer este libro. Es que son libros de estos de voy a ser feliz y sabéis que es lo que a mí me mueve en la vida. Me mueve tanto que se me ha olvidado deciros el resto de libros que se publican este día. Vamos a ello. El 23 de febrero también se publica La Virgen sin cabeza de Pilar Ruiz, La jugada final de Jennifer Lynn Barnes, Haunting Adeline, Nunca te dejaré de H.D. Carlton y Mañana de Gabriel
Zane. Yo lo siento con los nombres, pero es que no entiendo mi propia letra. A ver si puedo ser más ordenada de aquí en adelante. Pero los estaréis viendo, así que no pasa nada. La Virgen sin cabeza es un thriller que tiene muy buena pinta también, la verdad. La desaparición en pleno rodaje de un director de cine es el primer caso que investiga la inspectora Mar Lanza, al ser destinada a Cantabria. Esta es una autora que tiene bastantes libros ambientados en Cantabria. Escapando de un turbio asunto que la ha convertido en una paria entre sus compañeros de la Policía Nacional, Lanza se enfrenta a un asesino misterioso y a un caso que conmociona a la opinión pública. Pocos saben que ella misma fue la única superviviente de otro caso polémico jamás resuelto y que ha marcado su vida desde que era una niña. Después de muchos años regresa a la montaña donde nació, el lugar del que huyó pensando que no volvería jamás. Entre películas de serie B, actrices del destape, corrupción y crimen organizado, Mar Lanza descubre que el mundo del cine desfila sobre una alfombra roja, pero no de terciopelo, sino de sangre. Os comento también el contexto de La jugada final de Jennifer Lynn Barnes, porque es una tercera parte de una trilogía de la que ya además yo me he leído el primero y me gustó bastante. Es juvenil, pero me gusta mucho la ambientación, engancha un montón, así que de momento la recomiendo y yo tengo intención de leerme toda la trilogía. El primero era Una herencia en juego, el segundo ya lo tenemos en español también y se llamaba El legado Hawthorne, y el tercero es este que se publica ahora, que es La jugada final, y cierra la trilogía. Además tengo que decir que las ediciones son muy bonitas, yo lo leí en digital, pero por si acaso queréis echarle un vistazo en físico. De Haunting Adeline no os comento nada más allá de que es dark romance, una cosa un poco turbia que yo todavía no he experimentado con ella, pero bueno, para que sepáis. Y por último, uno que a mí no me llama, pero está siendo exitazo, o sea, lo está petando a niveles también insospechados. Es el de Mañana y Mañana y Mañana, y es que es un libro que tiene mucho que ver con el mundo de los videojuegos, y de verdad, está teniendo muchísimo éxito, así que auguro que es uno de esos libros que vais a estar viendo por todas partes. Obviamente es un poquito de ciencia ficción, pero si veis contenido que tenga esto, lo vais a ver por todos lados. Y bueno, pues por si os interesa, yo os leo la sinopsis. Un gélido día de diciembre de su primer año en Harvard, Sam Masur sale de un vagón de metro y ve, entre las hordas de gente que esperan en el andén, a Sadie Green. La llama a gritos. Por un momento ella hace como que no lo ha oído, pero entonces se vuelve y empieza la partida. Una colaboración legendaria que los lanzará al estrellar. Piden dinero prestado, favores y antes incluso de graduarse, firman su primera superproducción, Ichigo, un juego en el que uno puede escapar de los confines del cuerpo y las traiciones del corazón, en el que la muerte no significa más que una oportunidad para recomenzar y volver a jugar. Esta novela narra la historia de los mundos perfectos que construyen Sam y Sadie, el mundo imperfecto en el que viven y de todo lo que viene después del éxito. El dinero, la fama, la traición, la tragedia. La trama se extiende a lo largo de más de 30 años, va de Cambridge, Massachusetts a Venice Beach, California, pasando por tierras intermedias y otros mundos. La verdad es que seguro que está genial el libro y yo no descarto leerlo, porque es de estas cosas que cuando gusta tantísimo es que algo hay, simplemente la sinopsis a mí no me llamaría y el rollo videojuegos a mí pues no me mueve tampoco, pero tiene pinta de que es un título de esos que viene para quedarse. Y ya está, hemos acabado. Madre mía, yo tengo la sensación de que he hablado de muchísimos títulos. Yo creo que algo interesante tenéis que haber encontrado porque hay de todo. Tengo la sensación de que este mes va más entre fantasía y misterio. Hay bastante thriller y policíaco también. Tenemos un par de cositas románticas que Chef Kiss, pero sobre todo subrayado Finlay Donovan y El Café de las Leyendas. Como este vídeo lo estaré subiendo con el mes ya empezado, algunos de estos títulos ya se habrán publicado, pero bueno, todavía quedan muchos y así os enteráis de todo lo que hay en el mes. De todas formas, yo os recuerdo una vez más que por Instagram yo os voy avisando a diario de las novedades que salen. En historias os voy poniendo todos los libros que se publican ese día para que no os falte ninguno, para que ninguno se pase por alto y además para poder ir añadiendo los que a mí se me hayan pasado en este vídeo y me vaya enterando después, pues no pasa nada porque yo también os los voy diciendo por Instagram. Así que dejo el enlace a mi Instagram en la cajetilla de información junto con otros enlaces, junto con el enlace a mi Patreon y me despido aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, dejarme en comentarios los libros que os hayan interesado y las novedades que más os apetezcan y nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Chao!